Hermanos, seguimos con la palabra. Vamos a ponernos en pie para tener una palabra de oración. Padre Celestial, te alabamos, Señor, te damos gracias por este día. Padre, gracias, Señor, por el privilegio que tú has tenido en nosotros para poder predicar tu palabra. Padre, te pedimos, Señor, que nos llenes de tu sabiduría para poder entender los misterios que tú tienes escritos en este libro tan poderoso, Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de escuchar un día más la palabra que sale de tu boca, Señor. Te alabamos, te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir, hermano, con la serie Cómo debemos comportarnos en la casa de Dios. Esta serie es un estudio expositivo del libro de Primera de Timoteo. Y ya estamos, hermanos, hoy vamos a ver Primera de Timoteo, el capítulo 1, del versículo 12 al versículo 17, y he dividido estos versículos en dos partes. El tema es testimonio personal de la gracia salvadora de Dios, parte 1. El próximo domingo, si Dios nos permite, vamos a seguir con la segunda parte de este sermón. Así que, hermano, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 17, dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Las nuevas del Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio cristiano, consiste en que Dios tiene el poder de transformar vidas, hermano. Abundan historias de conversiones conmovedoras que dan evidencia de esto, hermano. Hace unos minutos cantamos el himno Sublime Gracia. Este himno, hermano, es un himno muy apreciado en el mundo occidental. No es solo estimado y querido por la cristiandad, es aún estimado por el mundo secular. Muchos artistas seculares no cristianos han interpretado en sus notas, en especial los arboparlantes. Su compositor de este himno fue John Newton. John Newton compuso este himno después que el Señor lo transformó. Yo creo que muchos aquí han escuchado mucho sobre John Newton, pero vamos a ver algunos eventos de la vida de este hombre, John Newton. Newton fue educado por su madre. Él fue educado en los caminos del Señor. Su madre le enseñaba la palabra, le enseñaba la oración, pero a los 7 años su madre muere. Así que Newton queda viviendo con su padre y con su padrastro.
y no volvió a escuchar nada del Evangelio más nunca. A los 11 años de edad, Newton, a esa edad, su padre era navegante y se lleva a su hijo a navegar como marinero en el barco a los 11 años. Y empieza una vida como navegante, y a los 18 años ya él se independiza del papá y trabaja como marinero independiente en otro barco. Y Newton, hermano, a los 18 años era una persona perdida. Era reconocido por ser un hombre violento, irascible, cruel, duro, libertino y sin escrúpulos. Era un hombre malvado, totalmente malvado. Como a los 20 años de edad, siendo capitán del barco, en uno de sus viajes por el mar, el barco empezó a hundirse por motivo de una tormenta. Y dice él que fue la primera vez de su vida que vio que su vida era frágil. Y por primera vez él exclamó misericordia a Dios. Ahí, en medio de la tormenta, él se acuerda de lo que su madre le enseñó cuando era niño y pide misericordia. Y dice que desde ese momento, desde ese día que él pidió misericordia a los 20 años, él comenzó a buscar la palabra. Pero no fue años después, en otra tormenta, que él entrega su vida al Señor. Algo peculiar de John Newton fue que él jamás olvidó el pasado. Jamás pudo olvidar de dónde lo sacó Dios. De forma particular, había algo en el pasado que le martillaba en su mente, le martillaba en su corazón, y era que el barco que él era capitán, ese barco se dedicaba a secuestrar negros en África. Ellos iban armados a África, entraban a las aldeas de los africanos, mataban, secuestraban a jóvenes, tanto hombres como mujeres, y los llevaban esclavos a Inglaterra o a América. Y él cuenta que en esa travesía que duraba 2, 3 meses, hasta 4 meses, para pasar de África hasta América, muchos negros morían en el camino por las enfermedades, por el maltrato, por todo eso. Y los pocos que llegaban a América eran vendidos como esclavos. Eso a él no se le olvidaba. Eso a él lo martillaba hasta el último día de su muerte. Él le martillaba todo eso que él hizo. Y por eso él se llamaba a sí mismo un esclavo africano, que había sido salvado por Jesucristo. Ustedes escucharon el himno hace un rato. Ese es el himno que él escribió meditando en eso. Él en sus sermones casi siempre decía que el más ignorante y despreciable de los esclavos, refiriéndose a él mismo, fue arrancado de las costas de África y señalado para ser ministro de la iglesia. Es un hecho que pudo contemplar con admiración, pero jamás con suficiente estímulo y valor. Imagínense, John Newton se admiraba, él no podía comprender cómo un Dios santo se había fijado en un gran pecador como fue él. Pocos años de su muerte,
cuando ya estaba delicado por los años, casi ciego, sus amigos comenzaron a decirle que no predicara más, que dejara de predicar. Y él respondió, ¿qué? Yo, dejar al viejo blasfemo africano de hablar mientras pueda hablar. Más adelante, cuando murió, se le escribió en su epitafio lo siguiente: John Newton, clérigo, antes un infiel y libertino, un siervo de esclavos en África, fue por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo preservado, restaurado y perdonado, y señalado para predicar la fe que él por tanto tiempo estaba destruyendo. Yo creo, hermanos, que John Newton, después que conoció a Cristo, él encontró esta porción de 1 de Timoteo del 12 al 17 y la tomó para sí mismo. Porque es parecido a lo que el apóstol Pablo está tocando aquí en esta porción. También podemos ver la conversión de Martín Lutero. Martín Lutero era un monje católico romano, pero por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, él conoce a Jesucristo. Y ya ustedes saben todo lo que sucedió con Martín Lutero. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, en la Biblia menciona muchas conversiones. Por ejemplo, una que ustedes creo que todos han escuchado: el endemoniado Gadareno, el despreciable recaudador de impuestos Mateo, el ciego Bartimeo, la adúltera samaritana, el ladrón de Zaqueo, el centurión romano que crucificó a Jesús, Cornelio, el etíope Eunuco, el carcelero de Filipo, Lidia, y también Simón el celote, que era un revolucionario. Y hay muchos otros que vemos en la palabra que fueron tocados por la gracia de Dios. Pero de todas las conversiones que conocemos, yo creo que la que más está registrada o la más notable es la de Saulo de Tarso. Es la de Saulo de Tarso, que fue el cruel enemigo de la causa de Cristo. Con sus propias palabras, él el primero de los predicadores. Miren lo que dice el versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice, de las cuales yo soy el primero. No sé si aquí, yo creo que todos conocen la vida de Pablo. Pero es bueno que revisemos por qué en esta porción, después que Pablo ha hablado en contra, ha advertido en contra de las falsas doctrinas que ya los ancianos Edgardo y el anciano Agdi nos han enseñado en los domingos anteriores. Ahora Pablo llega y ya habla de su conversión y ya habla de su ministerio. Pablo en Timoteo le escribe a Timoteo, a un joven pastor, que él había mentoreado y había dejado en la iglesia de Éfeso, para que cuidara la iglesia de los falsos maestros, de supuestos maestros de la ley. Y básicamente es que los falsos maestros habían usado la ley del Antiguo Testamento para hacer especulaciones, para traer divisiones a la iglesia.
y de alguna forma habían manejado las escrituras del Antiguo Testamento, y los hermanos habían caído en esta falsa doctrina. Se sentían cómodos con esos estudios del Antiguo Testamento mal dados por estos falsos maestros, y habían dejado a un lado el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y vemos el versículo 8 y el versículo 9 de Primera de Timoteo, que Pablo dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas y para los homicidas. La idea es esta, Timoteo, le dice Pablo: si tú usas bien la ley, cuando tú la usas bien, deberías de quedar acusado. Hoy en día, cuando muchos supuestamente evangelizan en las calles, le dicen a las personas: Cristo te ama. Esto no puede ser así. Tú no puedes decirle a un pecador que Cristo lo ama. Tú le tienes que decir a un pecador que eres enemigo de Dios y mereces el castigo eterno. Eres un pecador. Porque si tú usas la ley bien, tú tienes que salir acusado. Y cuando tú reconoces que eres acusado, entonces tú vas a decir: necesito un gran Salvador. Pero si tú no reconoces que eres malvado, jamás vas a reconocer que necesitas a un pecador. Si tú le dices a alguien en la calle: Cristo te ama, él va a decir: que bueno, yo también me amo. Así que estamos bien los dos. Cristo me ama y yo me amo yo mismo, así que no necesito un Salvador. Pero cuando tú le muestras a las personas que es un pecador, van a necesitar un Salvador. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: si usas la ley bien, entonces vas a reconocer que eres acusado, que eres culpable. Y en el versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Quizás muchos, si leemos este versículo como una doctrina, que mucha gente coge un versículo para hacer una doctrina, si tomamos este versículo, todos vamos a pensar que Pablo iba a ser como el fariseo en Lucas 18, 9 al 14. Vamos a ver qué pasó en Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si nosotros leemos nuevamente, les digo, el versículo 12 y nada más lo usamos como doctrina, vamos a pensar que Pablo iba a enaltecerse. Yo soy el mejor. Pero no, eso no estaba hablando Pablo. Y si vemos el versículo 13, dice: cuando yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador,
mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo no usó este listado para decir estas son las personas que lo necesitan. Pero yo doy gracias a Dios porque yo soy fiel y soy puesto en el ministerio. No, Pablo no quiso decir eso. Pablo lo que dijo, lo sorprendente fue que dijo, a mí me pusieron en el ministerio, a mí me pusieron a servir precisamente, y estoy asombrado porque lo que yo era antes, yo era blasfemo, perseguidor y agresor. Y yo quiero que veamos parte de la historia de Pablo, de que la Biblia dice. Y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 7. Hechos 7. En este capítulo, hermanos, de Hechos 7, se empieza a escuchar de Pablo, no con el nombre de Pablo, sino con el nombre de Saulo. Pablo, antes de ser salvo, se llamaba Saulo. Y en Hechos 7 se recuenta el primer mártir del cristianismo, que se llamó Esteban. Esteban, hermano, fue llamado a un juicio. Él fue llamado a un juicio. Porque según las personas que estaban en el momento ese, que se encontraban ahí, Esteban era un blasfemo porque hablaba en contra de Moisés, en contra de la ley y en contra de Dios. Y había dicho que Jesús iba a destruir el templo en 3 días y lo iba a restaurar, que Jesús iba a cambiar las tradiciones de Moisés, y esto era blasfemia, hermano. Esto era un regaño para los judíos en ese momento. Así que Esteban, si ustedes leen el capítulo 7, Esteban comienza y da un discurso larguísimo, hermano, o una predicación, pero era un discurso que estaba dando larguísimo, explicando cómo a través de la historia de Israel se veía eso constantemente, que el pueblo de Israel, más que ser celoso, era duro a la palabra y había despreciado la palabra de Dios y los profetas. Esteban comienza a mostrarle a los judíos en ese momento que eran pecadores, que no guardaban la ley. Ellos decían que guardaban el Antiguo Testamento, pero era falso. Ellos estaban en contra de Dios. Ellos eran enemigos de Dios. Así que ellos estaban en contra ¿de quién? De Jesús. De Jesús el único. Y al final del capítulo 7, hermano, si ustedes ven al final del capítulo 7, del versículo 54, dice: oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Cuando Esteban le dice a ellos que son unos pecadores, que son enemigos de Dios, ellos se enfurecen y crujen sus dientes con tanta rabia contra Esteban. ¿Se imaginan, hermanos, esa gente que estaban ahí tirando fuego por la boca en contra de Esteban? Dice el versículo 57 y el 58: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra Esteban, y echándole fuera de la ciudad, ¿qué pasó? Lo apedrearon. Y miren lo que dice después: y le pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Imaginemos en esos tiempos si esto hubiera sucedido en este tiempo. Ustedes ven que ahora con el problema que hay en las calles, el cierre de calles, todo se sube al internet. Todos los videos
Las cosas están sucediendo en Chiriquí, pero estamos viendo la cara inmediatamente. Cuando tú ves en los videos de que hace un minuto, hace medio minuto, entonces, es tan rápido que sube de una vez. Si hubiera sido lo que sucedió con Esteban en este tiempo, imagínese a alguien filmando con el celular cuando tiran la ropa de Esteban a los pies de Saulo. ¿Cómo lo va a subir? Pone el video en la ropa de Esteban, que está en los pies de alguien, y va subiendo la cámara poco a poco, hasta que llega a la cara de Saulo. Saulo estaba de acuerdo que Esteban fuera apedreado y muerto. Saulo se sentía contento, orgulloso de lo que estaba sucediendo. Yo me imagino que Pablo estaba en ese momento no quieto, estaba, denle más, tírenle más piedras, mátenlo. Así estaba Saulo en ese momento, hermano. Y vemos en el capítulo 8, versículo 1, dice, y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué vemos aquí, hermano? Que Saulo estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Y dice la palabra que mientras unos hermanos fueron a enterrar a Esteban, mientras esto estaba sucediendo, en el versículo 3 vemos algo. Y Saulo, ¿qué hacía? Asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Aquí estamos viendo dos escenas, hermano. Mientras uno están enterrando a Esteban y llorando por Esteban y lamentándose por Esteban, Saulo está persiguiendo la iglesia. Saulo, me imagino que él entra a las casas y con el pie tumba la puerta. Y entra y agarra por los pelos a las mujeres, a los hombres, los sacan de la casa y los tiraban en unas carretas y los llevan prisioneros a Jerusalén. Eso estaba haciendo Saulo. Ese era Saulo, perseguidor de la iglesia, enemigo de Jesucristo. Ese era Saulo. Más adelante en su vida, él tiene que dar testimonio de él y de su conversión. Y le dice al rey Agripa, que le comentaba acerca del momento de su vida, ese momento. Vamos a verlo en Hechos 26, versículo 9. Hechos 26, 9, Pablo está entre el rey Agripa y él está recordando los momentos cuando él no conocía al Señor. Y él le dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Saulo, o Pablo él mismo, pensaba que haciendo todo lo que él hacía, estaba haciendo algo para el Señor. Estaba sirviéndole al Señor. Él creía que hacer todo aquello era la voluntad de Dios. Era ser violento contra todos los que creían en Jesús. Y mire cómo él describe su violencia. El versículo 10 de Hechos 26. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos decir, bueno, Pablo daba su voto, pero no se metía en el matar a las personas.
Eso es lo que podemos ver aquí, que él daba el voto para que los mataran. Pero quiero decirle, hermano, que no, ahí no terminaba lo que Pablo hacía. Versículo 11. Y muchas veces, ¿qué hizo? Castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Qué hacía Pablo ahora? No solamente él daba sus votos, él torturaba a las personas para que blasfemaran de Jesús. Él los torturaba hasta que ellos blasfemaran. Ese era Pablo. Y quiero decirle, hermanos, que cuando las personas son torturadas, no todos viven. Muchos mueren en la tortura. Así que Pablo sí era un criminal. Pablo mató a hermanos de la iglesia. Pablo fue un torturador. Él le decía a las personas, blasfema de Jesús. Y la gente decía, no. Hoy en día quiero decirle que hay cristianos de mantequilla. Un cristiano débil. Que nada más porque eso se ve mucho en las escuelas y también en los trabajos. Los jóvenes van a la escuela y sus amistades son puros inconversos. Entonces, como para no quedar mal del grupo y permanecer al grupo ese, el que viene a la iglesia lo sigue a los inconversos y hace lo que los inconversos hacen. Si se burlan de alguien, ellos también se burlan de la persona. Si ellos toman licor, yo también tomo para estar en el grupo. Si ellos fuman, yo también fumo. Si dicen vulgaridades, yo también la digo para ser parte del grupo. Esos son cristianos de mantequilla. Pero en el tiempo de Pablo no había esos cristianos. Eran cristianos verdaderos, hijos de Dios, que preferían que los mataran, pero ellos no blasfemaban contra Jesucristo. Ellos se mantenían firmes, hermano. Y Pablo los torturaba para que blasfemaran, y ellos no blasfemaban. Ustedes saben qué le hacían ellos a los padres. Agarraban a los hijos y los tiraban a los leones para que los padres blasfemaran, y los padres no blasfemaran. Ellos veían ver morir a sus hijos y después se morían ellos. Esos eran verdaderos cristianos. Esos eran verdaderos hijos de Dios. Y Pablo, hermano, era uno de esos torturadores, de estos hombres que maltrataban a los cristianos. Y dice la Biblia que Pablo no estaba conforme con todo lo que él estaba haciendo. Él estaba tan involucrado en perseguir a la iglesia, en su supuesta misión de ir contra los que creían en Jesús. Y dice la Biblia que él se pone a pensar, no, cristianos no solamente hay en Jerusalén y en sus alrededores, hay en otras ciudades. Así que yo voy a pedir que me autoricen para ir a buscar a esos cristianos allá. Y ahí está en el versículo, en el capítulo 9 de Hechos, el versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Saben qué está diciendo esto aquí? Les voy a explicar para que lo entiendan. Yo creo que todos aquí han cogido un momento de rabia, pero rabia, hermano, en algún momento de su vida, cuando no conocían a Jesucristo. Ojalá que ahora no. Cuando no conocían a Jesucristo, usted creó una rabia muy grande. Eso lo hace, yo nunca he hecho eso, pero hay personas que cuando cogen rabia, desbaratan todo. Agarran los platos, los quiebran, los televisores los tiran al suelo, rompen los vidrios. ¿Usted ha visto alguna persona así? Yo sí los he visto. Dañan todo, lo dañan, todo lo destruyen. Pero cuando destruyen, se quedan.
una rabia. Así estaba Pablo contra los cristianos. Pablo quería matar a todos los cristianos. Él odiaba, hermano. Él odiaba de una manera, yo quisiera describírselo como era Pablo, pero creo que me falta mucho. Pablo era cruel. Pablo odiaba de una manera grandísima a los cristianos. Y él dice, versículo 2 del capítulo 9, dice, y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Quiero decir una cosa, que Pablo, cuando iba lleno de ira y de odio contra los cristianos, Jesús, respirando pasivamente, se le encontró en el camino. Versículo 4. Jesús nunca se apresura. Jesús se le aparece a Pablo en el camino y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, el Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra la vida. En otras palabras, Pablo, ¿por qué te estás haciendo daño tú mismo? Es lo que Jesús le estaba diciendo. Y a partir, hermano, a partir de ese momento, él recibe un mandato. Y en ese instante, Pablo fue regenerado, su vida fue regenerada, su vida fue transformada y fue cambiada. Y de ese momento hasta su muerte, el apóstol Pablo fue siervo de Jesucristo. Nunca más volvió atrás. Nunca más volvió a perseguir a nadie. Él fue perseguido. Pero él nunca pudo olvidar lo que había hecho. Él sabía que Dios lo había perdonado. Él sabía eso. Él lo entendía. Pero él decía, y es lo que dice ahora aquí, y vamos a verlo nuevamente en Timoteo, versículo versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo imagino que John Newton también vio esto. Dice, yo soy un pecador. Pero ¿cuántos de nosotros que estamos aquí creemos que somos tan santos y no tenemos un pasado oculto espantoso? Y que tenemos que decirle al Señor, yo también puedo decir que hice cosas espantosas en el pasado, pero ahora no las hago. Pablo, hermano, dice el versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. ¿Para qué? Para ejemplo de los que creían, de los que debían de creer en él para vida eterna. ¿De qué ejemplo, hermano? ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está diciendo que la gracia de Dios fue tan grande que lo transformó de una vida mala a ser salvo. Pero él ahora es un ejemplo de eso. Él no es más que los demás. Él no se siente mejor que los otros. Él se pone como ejemplo. Él se pone como ejemplo. Y dice el versículo 17. Por tanto, el Rey de los siglos,
inmortal, invisible y el único sabio Dios, sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Algunos comentaristas han asegurado que el testimonio de Pablo en este pasaje de 1 Timoteo 1, del 12 al 17, es una digresión de su línea de pensamiento en 1 Timoteo. Sin embargo, ese no es el caso. El propósito de Pablo al escribir esta carta era encargarle a Timoteo la tarea imponente de corregir a la iglesia de Éfeso. La mayor parte de esa tarea implicaba el enfrentamiento con los falsos maestros descrita en 1 Timoteo 1, del 3 al 10, que ya lo vimos en los mensajes pasados. Timoteo fue dejado en Éfeso para que enfrentara a los falsos profetas o a los falsos maestros. Así que cuando estaban presentando un evangelio falso, Pablo ofrece su testimonio del verdadero evangelio, del que mencionó en el versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Él ofrece su testimonio. Miren, yo fui un maltratador, fui un perseguidor, fui un asesino, pero la gracia de Dios me transformó. Ese testimonio de la gracia de Dios es el que Pablo quiere resaltar en estos versículos. La diferencia del punto de vista equivocado de los falsos maestros de la ley como un medio de salvación, Pablo muestra que un uso incorrecto, un uso correcto de la ley debe traer convicción de pecado y la necesidad de la gracia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Así que el testimonio de Pablo que vemos del versículo 12 al 17 es así parte integral de la epístola. Contrasta la gloria del evangelio verdadero con la futilidad de la falsa doctrina. Al dar su testimonio, Pablo celebró la trascendencia de la gracia de Dios. Al hacerlo así, Pablo exalta 6 elementos de la gracia. Y vamos a ver estos 6 elementos de la gracia. Pero este domingo solo vamos a ver la primera. Así que los otros 5 elementos que exalta Pablo de la gracia aquí en estos versículos lo vamos a ver el próximo domingo, si Dios nos lo permite. Así que vamos a ver el primer elemento de la gracia que exalta Pablo. Y está en el versículo 12. Voy a mencionarles los 6 elementos para que los tengan en su mente. El primer elemento es la fuente de la gracia. El segundo es la necesidad de la gracia. El tercero es el poder de la gracia. El cuarto es la medida de la gracia. El quinto es el propósito de la gracia. Y el sexto es la respuesta de la gracia. Así que vamos a ver la fuente de la gracia en el versículo 12. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pudiera definirse la gracia como el perdón amoroso de Dios, por el cual exonera de juicio, y la promesa de bendición temporal y eterna de forma gratuita para los pecadores culpables y condenados, sin que haya mérito de su parte y sin tener como fundamento algo que hayan hecho o dejado de hacer. Esa es la gracia de Dios. Pablo da las gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque Él es la fuente de esa gracia. Cristo es la fuente de esa gracia. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús.
El orden de las palabras en el texto griego destaca la gratitud de Pablo. Literalmente Pablo está diciendo, agradecido estoy con Cristo por la gracia. Pablo estaba constantemente agradecido en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos agradecidos constantemente que Cristo nos salvó? Eso es todos los días, hermanos. Desde que nos levantamos debemos dar gracias a Dios por su salvación. Debemos de vivir en esa gracia. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo domingo. Al uno vivir en la gracia, tiene que vivir en santidad. Tú no puedes decir que estás agradecido con Dios por la gracia y no vives en santidad. Tienes que vivir en santidad. ¿Sí? Pablo estaba constantemente agradecido en Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo terrenal de Dios, por la gloria celestial. Y él dice aquí, en el versículo 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿A quién involucró? A Timoteo. Él dice, nuestro Señor. Es Señor de Timoteo y es Señor de Pablo. Y es Señor de todos los santos. De todos los santos, Él es Señor. Aquí Pablo incluye a Timoteo. La Biblia afirma de forma reiterada que Jesucristo junto con Dios el Padre es la única fuente de toda la gracia. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, versículo 1, Juan menciona esto. Juan 1, versículo 17 dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vamos a buscar Romanos 3. Romanos 3, versículo 24. Dice así: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia vino por medio de Jesucristo. Pablo estaba consciente de la obra de la gracia en su propia vida. Vamos a verlo en primera de Corintios 15. Él estaba consciente de esa gracia en su propia vida. Versículos 9 y 10 del capítulo 15 de primera de los Corintios. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser el llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y ustedes pueden leer las cartas de Pablo. Pablo no se cansaba de dar gracias, porque el Señor lo había rescatado de un mundo perverso. Ojalá que todos los que estamos aquí no amemos el mundo, hermano. No amemos al mundo. Las cosas del mundo se quedan, hermano. Cuando yo voy a un entierro, siempre llega a mi mente la persona que está en el ataúd. ¿Qué añoraba a él? ¿Qué le gustaba a él? O a ella. ¿Qué le gustaba? Uno se agarra de cosas de este mundo y no las suelta. No las suelta porque esto es lo que necesito yo. Pero tú no necesitas nada de eso. Tú necesitas a Jesucristo. Porque Él es eterno. Él no se queda. Todo lo de este mundo se queda. Pero Cristo es eterno. Y Pablo, hermano, da gracias a Dios todos los días por la salvación, por la misericordia que tuvo con él. Vamos a ver lo que dice Efesios 3.
Efesios 3:8. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermano, Pablo siempre se mantiene. Mire, Pablo es de admirar. Como teólogo, como apóstol, como hijo de Dios, es de admirar todo lo que Pablo escribió e hizo por la misericordia de Dios. Pero Pablo nunca dijo, yo soy mejor que todos ustedes. Pablo siempre decía, yo soy el peor pecador. Siempre decía eso. Pablo expresa gratitud por 4 aspectos de la gracia de Dios en su vida. Él expresa gratitud, hermano, por 4 aspectos de la gracia de Dios. Y vamos a ver el primer aspecto de la gratitud de Pablo. Dice que por la gracia que se escoge. Pablo estaba siempre consciente de que Dios lo había escogido, tanto para salvación como para el apostolado. Vamos a ver en Hechos 22:14. Hechos 22:14 dice la palabra. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y seas al justo y veas al justo y oiga la voz de su boca. Dios nos escoge, hermano. Nadie puede ir a Cristo si Dios no se lo permite. Dios nos escoge. Y Pablo estaba consciente que él había sido escogido por el Señor. Tito, en capítulo 2, versículo 11, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos los que creen, a todos sus hijos. La gracia de Dios se ha manifestado para todo aquel que cree. En segundo lugar, por la gracia que capacita. Y esto es muy importante, hermano. La gracia no solamente te salva, la gracia te fortalece. Dios no solo te escogió por gracia para salvación, sino que también la gracia te da fortaleza que no merecías, pero necesitamos para vivir esta salvación. Vamos a ver segunda de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. El Señor fortaleció a Pablo durante los momentos más oscuros de su vida. Fue encarcelado por segunda vez, se enfrentó a la ejecución, fue abandonado, hermanos, por su compañero. Ustedes pueden verlo en segunda de Timoteo 4:16. Vamos a buscarlo rapidito. Segunda de Timoteo 4:16. Dice así: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Hoy día lo mínimo, ay Señor, yo estoy solo, nadie me quiere, Señor. Y Pablo estaba siendo justiciado para muerte, y él estaba confiando en el Señor. Siempre el Señor está con nosotros. Pablo pudo dar testimonio de que el Señor estuvo a su lado y le dio toda la fuerza. Vivió toda su vida con la fortaleza que Él le dio al Señor. ¿Qué dice Filipenses? Que se lo saben de memoria, se lo sabe. Filipenses 4:13. Todo lo puede en Cristo y me fortalece.
Pero el mundo cree que todo lo puedo en Cristo que me fortalece es que Dios va a darme un carro, una casa, plata, un plato de comida grandote. Eso no está hablando Pablo. Pablo está hablando que en medio de sus tribulaciones, en medio del hambre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando se acercaba la muerte, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De eso estaba hablando Pablo. Los creyentes no reciben simplemente gracia en la salvación, sino que viven de allí en adelante en la esfera de la gracia, porque la gracia fortalece. Romanos 5:2, se los leo. Dice la Biblia, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos a estar firmes por medio de la gracia. Tercer lugar, por la gracia que confía. Dios lo tuvo por fiel o digno de confianza. Y fue la gracia quien hizo a Pablo serlo. Primera de Corintios 7:25 dice así: en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. La gracia te va a dar que seas fiel. Quien ha alcanzado misericordia, dice el Señor, para ser fiel. Por la gracia de Dios, Pablo fue fiel, administrador del ministerio que se le confió. 1 Corintios 4:1 y 2 pueden leerlo. Debemos ser buenos administradores de los misterios de Dios. Debemos ser fieles, hermanos. Fieles. La gracia nos hace ser fieles. No va a matar un día aquí, un día allá, no. Vamos a ser fieles. Y el cuarto lugar, por la gracia que emplea y que lo puso en el ministerio. Pablo se refiere muy humildemente que Dios lo puso en el ministerio por misericordia. Colosenses capítulo 1, versículo 23 al 25 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo en su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo fue puesto en el ministerio. Pablo no buscaba honra para sí, hermano. Su espíritu se mostró en su declaración de que yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Gálatas 6:17. Pablo dice: yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Quién de nosotros puede decir: yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús? ¿Quién ha sufrido por el ministerio? ¿Quién, hermano, está dando su vida por el ministerio? Su vida por Jesucristo. ¿Cuántos están dispuestos a dejar el mundo a un lado y servirle al Señor? La palabra de Jesús en 2 de Corintios 12:9 dice: bástate mi gracia. Estas palabras, hermanos, probaron una y otra vez la vida de Pablo. Una y otra vez estas palabras probaron la vida de Pablo. Bástate mi gracia. ¿Cuántas veces ha probado nuestras vidas? ¿Cuánto estamos dispuestos, hermano, a ser verdaderos hijos de Dios? A servirle a Dios como Él quiere. Cada uno de los que estamos aquí y hemos escuchado estas palabras, estamos agradecidos con Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, que es la fuente de gracia,
que me ha dado el privilegio, hermano, de vivir una vida eterna. Estamos conociendo estos que somos salvos por gracia. Estamos dispuestos, hermano, a dar nuestra vida por el Evangelio. Estamos dando gracias a Dios todos los días por la misericordia que Dios ha tenido en nosotros. No olvidemos lo que dice 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia. Porque la perfección de Jesús se ve en nuestra debilidad. Pongámonos en pie. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por que tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero tú nos diste vida, tú nos regeneraste, tú nos transformaste, nos justificaste, Señor, y nos santificaste. Tú nos adoptaste como tus hijos, Señor. Y hoy podemos gozar de esa vida eterna por medio de la gracia que viene del Padre y del Hijo. Padre Celestial, te alabamos, Señor. No tenemos manera de agradecerte todo lo que tú has hecho por nosotros. Pero queremos descansar en estas palabras. Bástate mi gracia. Danos, Señor, la fortaleza por medio de la gracia para tener una vida de éxito en ti, Señor. No en el mundo. No es un éxito en el mundo, sino un éxito en ti, Señor. En vivir para ti, en servirte a ti, Padre Celestial. Te alabamos, Señor. Te damos la gloria, Padre. Te damos gracias, Señor, en este testimonio personal de la gracia salvadora de Dios. Gracias, Padre. Te alabamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.